Buenos días, maestro, sí. Profe. Buenos días, profe. Sí, Sí. profe, buenos días. Ok, gracias, buenos días. Disculpen, ahora sí los inconvenientes, así de el internet hasta acá, entonces transmitiré desde el celular. Ahora el reto es transmitir aquí las diapositivas, o sea, en el Zoom. Denme un segundo para ver si las puedo descargar. Y para empezar la clase. Ahí ya ven ustedes la pantalla también, ¿verdad? Las personas que están en Zoom. Sí, profe. Sí, Sí. profe. Ok. Bueno, me parece que no se puede como maximizar. Pero bueno, para que la... Profe, cuando giro la pantalla, ocupo toda la pantalla. Bueno, no, estoy muy... Mi ser sirve. Profe, se le traba el audio. Sí, se traba bastante. Y creo que valió. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Es que creo que mejor con los datos. ¿Me podrías repetir lo que comentaste? Yo había dicho que ahorita giró la pantalla del celular y sí abarcaba toda la pantalla de Zoom. Perfecto. Entonces, voy a usarlo así. Los voy a poner mejor voz para, pues, escuchar tanto a sus compañeros que están acá como a ustedes. Ok. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar así. Disculpen todos los errores técnicos. Bueno, todas las fallas técnicas. Vamos a continuar viendo precisamente esta parte de los algoritmos, ¿no? Analizar tanto con ustedes como con sus compañeros, con sus compañeras, lo que son los algoritmos, pero primeramente, pues vamos a revisar algunos conceptos que, si bien estuvimos checando las clases pasadas, también estuvimos pues analizando en esta parte y les dejé como tarea investigar, ¿sale?
Entonces, primero a las personas que están aquí en presencial, ¿qué vieron ustedes que era una computadora? ¿Qué estuvieron investigando que era una computadora? A ver, ajá. Una herramienta que nos facilita hacer operaciones o tareas, ¿no? Vamos de ahí a retomar, pues, precisamente esta palabra de herramienta, ¿no? Que es una herramienta. Y esa herramienta nos ayuda para hacer operaciones. Ok. ¿Qué más encontraron? A ver. ¿De computadora? Sí. Que es una máquina electrónica. Programable. Ok. Es una máquina electrónica, digital y programable. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, acá y luego allá. Ok. Recepción y procesamiento de datos. Allá. Un dispositivo electrónico con hardware y software. Perfecto. Un dispositivo con hardware y software. Muy bien. Creo que mejor. Ya que estoy transmitiendo del celular, lo agarro porque a lo mejor no me escuchan sus compañeros. Ok, entonces estuvimos viendo esa parte. Adelante. Que es un dispositivo electrónico que tiene tanto hardware como software. En esta parte, pues sí, vamos a ver que una computadora es pues todo esto. Sin embargo, nada más como observación dentro de esto que recopilamos, sí, va a ser una herramienta, va a ser una máquina, recibe y procesa datos, y en esta parte no tanto es un dispositivo. ¿Por qué no es un dispositivo? Vamos a ver que estaremos manejando diferentes conceptos. En este caso, un dispositivo lo vamos a definir, o la categoría de dispositivo la vamos a asimilar aquí en esta materia como aquello que tiene un propósito muy en específico, ¿sale? El dispositivo va a realizar una acción en concreto muy, muy específica. Y en esta parte, una computadora sí va a ser una máquina. ¿Cuál es la diferencia? De que la máquina es un conjunto de dispositivos. Si bien va a hacer un procesamiento de datos, y en este caso no cualquier tipo de datos. ¿Qué tipo de datos creen que va a procesar? Exactamente. Vamos a estar procesando datos digitales. ¿Sale? Entonces, en esta parte, nuestra computadora sí va a ser una máquina que a su vez va a tener un conjunto de dispositivos. Y estos dispositivos van a estar vinculados, van a estar entrelazados, interactuando entre sí para poder tener una resultante. Y esa resultante va a estar a partir del procesamiento de estos datos. ¿Sale? Entonces, en esa parte vamos a definir que, pues precisamente, como dijeron, y dejen avanzar también acá, porque está diferente. Una computadora va a ser una máquina capaz de procesar información obviamente digital, y vamos a ponerle también ahí un apellido: a gran velocidad. ¿Por qué a gran velocidad? Sabemos que actualmente los procesadores pues ya han avanzado mucho en la velocidad de procesamiento, en su velocidad de compartir información. Aproximadamente, más o menos, pues procesan datos a nanosegundos, ¿no? ¿Qué son los nanosegundos? Pues una unidad, por ejemplo, 1 por 10 a la 9, ¿no? Entonces ya procesan en nanosegundos estos datos, esta información. ¿Cuál creen que sea la velocidad de nuestro cerebro para procesar datos? ¿O en qué unidad podemos medirla? Unidad de tiempo. Nuestro cerebro tiene la capacidad de tomar información y de procesarla a milisegundos, ¿sale?
Obviamente varía de persona a persona, varía la edad, ¿no? Y muchos otros aspectos, pero en promedio una persona puede procesar información en milisegundos, mientras que en este caso una computadora pues maneja los nanosegundos. Algo importante y que comentábamos, sí es información digital. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea información digital? ¿O por qué decimos que algo es digital? Son representadas por dígitos. Dígitos, ¿y qué dígitos son? 0 y 1. Dígitos viene de 2 y van a ser dos representaciones con las cuales nosotros vamos a estar manejando esta información. Y sabemos que todas ellas son con 0 y con 1. ¿Sale? Actualmente, si ustedes se han fijado en los desarrollos, en la divulgación científica, se está ya realizando procesadores cuánticos. ¿Sale? ¿Y qué significa eso? De que ya no del todo estamos diciendo, como es la física teórica, la física clásica, que solo estamos manejando, pues, encendido y apagado, ¿no? Que es el 0 y el 1. Ahora ya estamos manejando los quantums de energía precisamente aplicados al procesamiento. Sin embargo, aunque cambió un poco esta visión y este manejo de la información, de todas formas se están manejando digitales. ¿Por qué? Porque de todas formas solo vamos a tener en su forma más básica de los datos 2 estados, ¿no? Y estos quantums de energía también los vamos a estar manejando de manera digital. Entonces, aunque los procesadores cambien de los procesadores que conocemos actualmente a los procesadores cuánticos, vamos a seguir manejando información digital, ¿sale? ¿Dudas? ¿No? ¿Dudas los que están por Zoom? No, profe, No, ninguna. No, profesor. profe. No, profe. Ok, ¿ya se durmieron? No, no es cierto. Tratemos de que no se duerman también. Y como dijeron, pues está compuesta obviamente por hardware y por software, ¿no? Ya hemos comentado que pues el hardware es lo que podemos tocar, viene pues precisamente del inglés, hardware, ¿no? Y es todo aquello que va a ser físico y que podemos tocar, que podemos palpar. Y el software, pues principalmente es aquello que vamos a desarrollar, a programar nosotros, ¿sale? Es todo aquello, todos los programas, todos los sistemas con los cuales va a estar funcionando nuestro equipo, en este caso nuestro equipo de cómputo, que es nuestra máquina, ¿sale? En esta parte, muchas veces se confunde que nosotros somos, en este caso, ingenieros en sistemas computacionales. Y no sé si les ha pasado que les dicen, oye, tú que estudiaste sistemas, ¿me puedes arreglar mi impresora? ¿Creen que eso está bien? No, porque la impresora ¿en dónde se basa? ¿En el hardware o en el software? En el hardware, exactamente. ¿Y nosotros dónde nos centramos en nuestra área de desarrollo? En el software. Entonces vemos que, bueno, a nivel sociedad, aquí hay una gran confusión, ¿no? Sin embargo, pues nosotros nos vamos a dedicar más al software. Ahí el detalle, pues es que lo que se ve más, pues es el hardware, precisamente, porque es algo físico. Y creemos, bueno, ahorita no, porque ya estamos estudiando sistemas computacionales, pero en general la sociedad cree que pues todo funciona solo con el hardware, cuando no es cierto. La mayor parte de las cosas pasa ¿en quién? En el software. ¿Van entrelazados y muy interrelacionados? Sí, porque como hemos visto, la capacidad que tenga el hardware me va a permitir tener una mejor capacidad, mejor abordaje y más proyección ¿en quién? En el software, ¿sale? Entonces, sí, pues van muy relacionados. Obviamente son elementos esenciales que debe tener nuestra computadora, pero pues sin embargo nosotros nos vamos a estar centrando ¿en quién? En el software. Vamos a estar revisando el hardware para ver cuáles son aquellos requerimientos mínimos que necesitamos para nuestros programas, pero nosotros tenemos incidencia acá, ¿no? En el software. Ahora, ¿cuál es la razón o la finalidad de que una computadora, pues, la podamos tener en casa, en la industria, en alguna empresa? Pues, precisamente, que podamos resolver problemas, ¿no? Y esos problemas, pues, son de toda índole. ¿Cuáles problemas podemos resolver?
pues aquellos que podamos abordar mediante la codificación y el procesamiento de información digital, ¿sale? Y entonces vamos a tener nosotros como ingenieros, como ingenieras, tener que modelar y representar estos datos en nuestro programa. Pero, ojo, como los algoritmos, también que los vamos a estar aplicando aquí, estos datos deben de ser y estar organizados de manera coherente y ordenada. ¿Para qué? Para que así como le vamos a ingresar a nuestra computadora la información, pues nosotras y nosotros podamos decirle a la máquina de una manera coherente y organizada cuáles son los procedimientos, es decir, los algoritmos que va a estar realizando. ¿Sale? Era para que quedara bien asentado ese tema. No sé si tengan alguna duda. ¿No? ¿Ustedes allá en casa? Por el No, Zoom. profe, No, profesor. todo bien. Una, profe. ¿Todo bien? Ok, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Sí, sí, profe. Bueno, ahora vamos a seguir y vamos a ver, ahora los que están en casa, si me pueden decir qué investigaron, qué entregaron de tareas su investigación sobre máquina, qué encontraron que era una máquina. Sí, yo, profe. Una máquina es un aparato creado para aprovechar, regular o dirigir la acción de una fuerza. Bueno, ese es en cuestión del concepto general. Ok, O también pueden recibir cierta forma de energía y transformarla en otra para generar un determinado efecto. En cuestiones de computación, pues recibe la energía eléctrica y no sé, creo que fue mi internet. ¿Me podría No, repetir lo último? Yo también se me trabó. Sí. Ok. No sé en qué parte, bueno, si quieres repito la última parte. Bueno, este dispositivo pueden recibir, ¿sí se me escucha? Sí. Ah, pueden recibir cierta forma de energía y transformarla en otra para Ok. generar un determinado efecto. En cuestión de computación, puede ser, reciben energía eléctrica y mediante procedimientos distintos. Ok, en el caso de la computadora recibe energía eléctrica y después del procesamiento nos da información, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Alguien más ahí en Zoom que tenga alguna definición sobre qué es una máquina? Pues yo encontré que es un aparato que aprovecha y se Ujú. regula y se dirige la acción para realizar trabajos de manera más rápida y recibe energía y se transforma para también un determinado trabajo, como puede ser eléctrico, hidráulico, térmico, etcétera. Perfecto. Entonces aplica para determinado trabajo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué más encontraron que es una máquina? Yo encontré que es un conjunto de partes o componentes vinculados a una aplicación determinada, provisto o destinado a estar de un sistema de accionamiento distinto a la fuerza humana o animal. Perfecto. Ok, muchas gracias. Por ejemplo, esa definición también hace alusión, es una definición un tanto general, ¿no? De una máquina. Sabemos que, pues desde la antigüedad existen máquinas, ¿no? Y en este caso las máquinas simples. Si recordamos, existen máquinas simples de primer, segundo y tercer tipo. ¿Y cómo se basan estas? Pues es en el punto de apoyo que tenemos y cómo vamos a ejercer fuerza, ¿no? Y cómo se fueron componiendo estas máquinas. Por eso dice en esta definición que debe de tener al menos un elemento móvil, ¿no? En esta parte, pues ese elemento móvil, ¿a qué nos va a hacer referencia? En este caso, que pasemos a la informática, a la computación, pues precisamente a que va a contener o va a poder tratar variables. Por eso va a ser un elemento móvil. Tal vez en esta cuestión, si vemos, la computadora ya es una máquina, pero físicamente tal vez no veamos que tiene pues algo móvil. La vamos a ver, si es una computadora de escritorio, pues la vamos a ver en el mismo lugar. Si es una computadora, una laptop, perdón, pues sí la podemos trasladar, pero cuando la estemos usando va a estar en el mismo espacio. Si es un celular,
pues sí lo vamos a poder estar moviendo, pero pues internamente no vemos que se mueva algo, ¿no? ¿Qué va a estar ahí cambiando? Las variables, ¿no? Las variables que vamos a estar utilizando. Y en esta parte se ocupan sobre todo y se han utilizado a través de los siglos, la mayor parte de la historia de la humanidad, en transformar ¿qué? Energía. Y como bien comentaron sus compañeros, pues se va a estar transformando sobre todo energía, pues solar, calorífica, hidráulica, eólica, en otro tipo de energía. ¿Para qué? Pues para facilitarnos nuestro trabajo y pues esto va a realizar un efecto que pues sobre todo se busca, nos beneficia a nosotros, ¿no? En nuestro quehacer cotidiano, en nuestras actividades cotidianas. En esta parte, pues sí, ya dijeron sus compañeros que vamos a estar utilizando energía eléctrica y mediante un procesamiento vamos a obtener información. E inclusive aquí podremos ver la mancha de carbono que muchas veces se analiza que pues estamos contaminando, ¿no? En gran manera, ¿por qué? Pues porque precisamente para poder tener todo ese procesamiento de información, ese internet, ¿no? Ese compartir datos, pues estamos necesitando de energía eléctrica. ¿Y cómo obtenemos energía eléctrica? Bueno, existen múltiples maneras, formas de tener energía eléctrica, pero pues vemos que la gran mayoría de ellas actualmente pues contaminan mucho nuestro ecosistema, ¿no? Por eso se busca también las energías renovables, las energías que pues no estén sobre todo basadas en fósiles, ¿no? Que es el petróleo y sus derivados. Ahora, aquí, bueno, obviamente vamos a aprovechar y dirigir sí la acción y vamos a aplicar lo que estemos o que esté realizando la máquina para determinado trabajo. En esta parte, nosotros vamos a ver que la máquina sí nos va a servir para, pues, realizar un trabajo, pero en este caso va a ser un trabajo de procesar la información. Y entonces, bueno, compilando estas aportaciones que investigaron ustedes, pues vamos a pasar a la definición precisamente de máquina, ¿no? Que vamos a estar utilizando en el curso, la cual, ya hasta me pasé a procesar, espérenme tantito. Ahí está. La cual, ¿qué nos va a decir? Bueno, que una máquina es un objeto fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas entre sí que se emplea para facilitar o realizar un trabajo determinado. Entonces, en esta definición, pues estamos viendo que una máquina siempre va a ser una creación, en este caso, de la humanidad, ¿sale? Y pues sí, efectivamente, va a ser un conjunto de piezas o un conjunto de dispositivos que van a estar ajustados o vinculados entre sí para, pues, facilitar o realizar un trabajo determinado, ¿sale? Por ejemplo, una máquina podría ser un ferrocarril, ¿no? Y ese ferrocarril, ¿qué va a hacer? Pues nos va a ayudar, nos va a facilitar el traslado tal vez de productos, ¿no? Entonces, en esta parte, pues vamos a estar viendo, vamos a estar analizando que nos va a facilitar el trabajo. Pero en este caso también, una computadora, si bien nos va a facilitar tal vez realizar operaciones matemáticas, pues también nos va a permitir realizar un trabajo más elaborado. Y conforme vamos avanzando en nuestras nuevas áreas de la computación, por ejemplo, ciencia de datos, vamos a poder tener un mejor y mayor manejo de la información, ¿no? ¿Y gracias a qué? Pues al gran cúmulo de datos que tenemos y que vamos viendo. Pero ahí pasamos al otro concepto que está dentro de lo que comprende una computadora. Si bien una computadora es una máquina, pues también vimos que vamos a estar procesando información. Y en esta parte de procesar información, pues, a ver, a las personas que están aquí, presencial, y de hecho lo estuvimos viendo la primera semana, y les dejé de tarea investigar la arquitectura de von Neumann, ¿no? Entonces, para procesar esa información, pues nuestra máquina, esta computadora, debe de tener una arquitectura. Entonces, ¿qué arquitectura estuvimos viendo de von Neumann? Ajá. Bueno, es un sistema que tiene como eje central una unidad central de procesamiento que se divide en dos, que es el control, la unidad de control
Ujú. y la ALU, que es la unidad lógico-aritmética. Ok, muy bien. Y dentro de esa unidad central también tenemos la unidad de memoria, Ujú. y fuera de ella a los lados tenemos los servicios de, bueno, eh, dispositivos de entrada y salida. Ok, Ya, todo el esquema. ok, muy bien. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, de manera general, Josué, ¿verdad? Joel, bueno, casi, perdón. Joel, ok, gracias Joel. Y sí, nos describió, pues de manera general, cómo está la arquitectura de von Neumann, que desde un principio, pues cuando hemos estado aquí estudiando en el área de la programación, pues nos la presentan precisamente porque es la primera arquitectura que se empezó a utilizar. ¿Y por qué fue la primera? Sí, hubo intentos anteriores, ¿no? A von Neumann. Sin embargo, esta fue la primera arquitectura funcional que permitió tener a una computadora, es decir, a una máquina que pudiera procesar datos, ¿sale? Y bueno, en esta parte podemos ver que, como nos dijo Joel, tenemos en la parte central, pues, el procesamiento. Y este procesamiento, bueno, aquí vamos a estar viendo cómo tenemos dentro de este procesamiento estas dos secciones. En este caso, pues, es la unidad de control y la unidad aritmética lógica, que es donde se presentan y se llevan a cabo todas las operaciones. Estuvimos viendo también aquí en clase que existe lo que se le denomina una GPU. ¿Recuerdan qué es la GPU? Exactamente, la unidad de procesamiento gráfico. Y esta la podemos anexar en esta parte central del procesamiento. ¿Por qué creen que no está en la arquitectura de von Neumann? Yo pensé que von Neumann. El modelo, pues digamos que fue de los primeros, bueno, el primer modelo, ¿no? Entonces, en ese entonces no se estaba buscando pues tener algo gráfico, lo que se buscaba simplemente era procesar datos, ¿no? Poder realizar operaciones. Entonces, ahora y actualmente, en esta parte del procesamiento central, podemos y debemos anexar también el procesamiento gráfico. Muchas veces y en muchos dispositivos ya tenemos dentro de esta parte tanto la parte aritmética lógica como la parte gráfica. En nuestros dispositivos como los celulares, los smartphones, ya viene unificado. ¿Por qué? Por precisamente tratar de minimizar el espacio. Entonces, un mismo procesador o dentro del mismo procesador se llevan a cabo tanto el procesamiento gráfico como el lógico matemático. Esto no quiere decir que esté bien o esté mal, porque todavía hay algunos servidores que lo hacen de manera separada. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo de manera separada? Se tiene una mejor calidad y una mejor cantidad de procesamiento en menor tiempo. Sin embargo, dado que estos dispositivos, los smartphones, por ejemplo, son muy pequeños, pues se requiere que estén en la misma placa base. Y si ustedes se fijan, pues se va avanzando precisamente en tener una buena calidad y un buen nivel de procesamiento pese al tamaño, ¿no? Entonces, seguimos avanzando en hardware, sí, pero tenemos de todas formas, de manera fundamental, esta arquitectura de von Neumann. Podemos ir agregando cosas, sí, pero pues debemos de ir analizando que vamos a tener un mayor requerimiento ahora, sobre todo en los gráficos. ¿Por qué? Porque después se dio cuenta y se tuvo la posibilidad de no solamente hacer procesamiento de datos con una pantalla negra y números blancos, sino que pues tener precisamente colores, tener diseño, y eso pues también necesita cierto procesamiento, ¿sale? En la parte de abajo, pero todavía en el cuadro central, tenemos lo que comentábamos de la unidad de memoria, que es precisamente lo de la RAM y de la ROM, ¿no? Donde se va a estar almacenando esta información. Todo procesamiento que nosotros vayamos a hacer, después de que tengamos los resultados de salida, pues debemos de cargarlos en alguna parte. Si los vamos a mostrar en tiempo de ejecución, ¿en dónde se van a estar guardando? ¿En qué memoria?
En la RAM, exactamente. Sí, estamos en tiempo de guardándolos solamente en la pantalla que estamos mostrando, se están guardando en la RAM, pero también tenemos la posibilidad de guardarlo en algún archivo, inclusive en la nube, que tal vez no esté de manera física, pero como les comentaba, en algún lugar va a estar ahí almacenado. Entonces, ¿a qué tipo de memoria se va a ir? A la ROM, exactamente, ¿no? Y entonces, en esta parte de unidad de memoria, pues entra precisamente tanto la RAM como la ROM, y pues como mencionó Joel, está tanto los dispositivos de entrada como los dispositivos de salida, ¿no? Que estuvimos analizando igual la clase pasada. En esta parte, entonces, tomando en cuenta la arquitectura de von Neumann, pues vamos a tener que la acción de procesar, pues es someter algún tipo de dato, algún dato u objeto a una transformación o elaboración. Transformación, ¿por qué? Porque vamos a estar viendo que mediante operaciones, instrucciones o procedimientos, un dato que nosotros ingresemos, pues va a tener una salida diferente, va a tener una transformación precisamente. Entonces, puedo borrar esta parte, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener unas entradas. Posteriormente, podemos ver esto hasta ahorita, en este momento, como si fuera una caja negra o una que realiza una función que no sabemos qué función va a ser. Y con esto, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener precisamente una salida. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues vamos a estar ingresando un dato, vamos a tener una caja negra o también una función que propiamente tal vez no sepamos qué hace, pero va a propiciar a una transformación en este dato que nosotros estemos haciendo. Muchas veces como usuarios finales, nosotros no sabemos qué está pasando con el dato. Solamente estamos dándole una entrada y esperamos una salida. ¿Sale? Entonces, en esta parte, pues ya vamos a tener un nuevo dato y pues podemos ya hacer uso de ese dato o ese dato puede ser el insumo de entrada para otro procesamiento, ¿no? U otra función. Depende de nosotros cuál es la necesidad y cómo estemos configurándolo. Entonces, bueno, sabemos que en este ciclo del procesamiento de la información vamos a tener pues precisamente entradas, procesamiento, salidas y la cuarta que es el almacenamiento. ¿Sale? Vamos a ver en esta parte que luego se traba mi computadora también. A ver, esperemos que ya ahorita, ahí está. En este procesamiento, primero, en el primer paso vamos a aceptar los datos que provienen de la fuente. Esa fuente puede ser tanto una persona, nosotros, nosotras, como también otro proceso, ¿sale? Otra función. Después viene la parte del procesamiento y en esa parte vamos a ver cómo los componentes, que son la unidad de control y la unidad aritmética lógica, y en su caso pues ya también la unidad gráfica, hacen las funciones necesarias para procesar los datos, es decir, hacen las operaciones y el procedimiento que nosotros requerimos para procesar los datos y que en el último paso nos muestre o nos proporcione los datos ya procesados, transformados, convertidos en información. Y fíjense, esto es muy importante, cómo vamos a estar analizando de pasar en la entrada dice aceptar datos, a en la salida dice convertirlos en información. Entonces, estamos viendo que en este proceso, en este procesar, vamos a estar transformando, convirtiendo los datos en ¿qué? En información. Y ya posteriormente, pues los vamos a almacenar en la unidad de memoria. Puede ser en la memoria RAM o en la memoria ROM, depende si va a ser volátil o si la vamos a almacenar en algún dispositivo. ¿Sale? Y entonces, bueno, puse esta imagen porque mi computadora casi siempre se queda así, ¿no? Procesando y no, sí se traba muy seguido ya.
yo creo que la voy a tener que formatear. Y entonces, aquí vemos que la finalidad de un programa de cómputo, el por qué lo desarrollamos, por qué lo escribimos, pues es para que a través de uno o más algoritmos podamos tener, ¿qué? Información, ¿no? Entonces, sí, vemos que un programa de cómputo está escrito o se compone por uno o varios algoritmos con los cuales vamos a procesar y recibir, procesar datos y recibir información que pues nos va a ser útil para pues nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Para algo que estemos buscando. Y precisamente en elaborar y diseñar estos algoritmos es donde está el dinero. Bueno, no, es donde está nuestra profesión, obviamente, ¿no? También, por la cual vamos a cobrar. Y espero que bien, ¿no? En un futuro. Entonces, en esa parte vamos a estar analizando de qué depende que tengamos uno o varios algoritmos de lo grande que sea nuestro programa, de lo grande que sea nuestro problema y pues de cuántos módulos pueda tener. Recordemos que cuando estemos trabajando, pues no vamos a realizar nosotros solos todo un sistema, sino vamos a estar pues con un equipo y muy probablemente nos den una pequeña parte del gran problema o del gran proyecto que se está haciendo. Nos debemos de enfocar en esa parte sin olvidar pues esto de que qué datos vamos a recibir, qué necesitamos hacerle, que esta es la parte en medular en donde vamos a estar pues analizando y diseñando para pues poder entregar la información que queremos. No siempre es tan fácil, porque muchas veces la parte de aceptarlo, de qué datos vamos a aceptar o qué datos requerimos, es una parte complicada. Siempre debemos de analizar, no nos van a decir, pues ¿sabes qué? De datos necesito el nombre, necesito el CURP, ¿no? Un ejemplo. Necesito el número del INE y necesito el número de celular o de teléfono, ¿no? Y ya eso los procesas y me haces una cita, ¿no? Por ejemplo. No nos van a decir eso y muchas veces no es tan sencillo saber qué datos necesitamos. En esa parte entra el análisis, ¿no? Que vamos a ir realizando. Y todo depende, pues, de qué información necesitamos al final, ¿sale? Entonces yo siempre les recomiendo, en esta parte de procesar, entra mucho de nuestro quehacer como profesionistas, como ingenieros, como ingenieras. Lo que yo siempre les recomiendo de un principio es, pues, sí, identificar qué requerimientos son los del sistema en primera instancia y qué insumos me puede dar el cliente, porque a lo mejor yo necesito, como les digo, nombre, CURP, INE y teléfono. Pero ¿qué creen? En mi sistema, en este caso, bueno, el cliente que va a usar el sistema solo puede obtener nombre, CURP y teléfono. El número de INE no puede. Entonces debemos de idear una solución en la cual, pues a través de un procesamiento, o podamos deducirlo o pues no se requiera precisamente para la información que necesitamos. Todo ese pensamiento y cómo lo vamos a solucionar ya depende de nosotros, ¿sale? Por eso es tan importante estas bases de los algoritmos para ver cómo pensar y solucionar, en este caso, la información, ¿no? Que necesitamos al final. Entonces, sí, en primer lugar, saber qué insumos o con qué insumos nos puede dar nuestro cliente. Después, es importante ver qué información necesitamos, ¿no? A la salida. ¿Para qué? Pues para ver a dónde tengo que llegar. Y eso es en algoritmos y en cualquier cosa, ¿no? Tal vez en un proyecto que tengamos nosotros, tenemos que llegar a la parte de saber a dónde queremos llegar, ¿no? Tengo esto y quiero llegar a este punto, del punto 1 al punto 2 o del punto A al punto B. A través de eso, pues vamos a estar analizando todos estos componentes para saber qué acciones podemos hacer para llegar a ese punto, a ese lugar. En este caso, si yo les dijera que necesito o alguien me pide calcular la CURP, supongamos que no está el sistema que está web, ¿no? Y nosotros tenemos que calcular la CURP de una persona. ¿Qué datos yo requiero para que se pueda calcular la CURP? A ver, Joel. Nombre, fecha de nacimiento, ajá.
Sexo. Ajá. En este caso sería sexo. Ciudad o delega. Unidad de registro, ¿no? A ver, ciudad. Sí, ciudad, porque es H o M y luego el estado. Ok, estado. Y algo importante, esto puede ser ambiguo y eso sí hay que cuidarlo, las ambigüedades. ¿Por qué puede ser ambiguo un estado? Bueno, si le preguntamos estado, porque puede decir o confundirse la persona con estado de residencia actual o estado, como dijo, de residencia, no, perdón, ¿de qué? De registro. Entonces, ahí, si solo mencionamos estado, podemos causar cierta ambigüedad, porque puede decir, ahorita yo soy de Querétaro, pero ahorita estoy viviendo aquí en la Ciudad de México. Y me pone Ciudad de México y realmente donde, y no solo donde nació, más bien donde se registró, pues fue en Querétaro. Entonces, aquí sería estado y de registro, ¿sale? Para evitar cualquier confusión. ¿Qué otro dato necesito? Que son aleatorios, ¿no? Dejamos ahorita igual los 2 dígitos. Tal vez podamos estar pensando que va a ser un random, si es que estuviéramos nosotros encargados de generar esta parte, ¿no? De los CURP. Pero eso necesitaríamos como insumo de entrada si nosotros estuviéramos generando el CURP. Se puede hacer a través de un procesamiento, ¿no? Ahí de información. ¿Qué más necesitamos aquí? Falta especificar algo de ahí. El nombre. Exacto. Podemos poner o solicitar nombre que completo, exactamente. ¿No? ¿Por qué? Porque el nombre me puedo poner nada más Miguel. Y ya si pongo nombre completo, pues Miguel Ángel Rodríguez Castillo, ¿no? ¿Por qué? Porque también necesitamos los apellidos para poder determinar las letras, ¿no? Que van tanto al inicio como casi al final del curso. Entonces, estos serían mis insumos. Y si se fijaron, ya analizamos. ¿Sabes qué? No es solo el nombre, sino es el nombre completo y el estado de registro. Entonces, ya tengo correcto mis datos de entrada. ¿Por qué? Porque estoy vislumbrando qué es lo que quiero obtener al final, que es la CURP. Y entonces aquí ya nosotros podríamos desarrollar un algoritmo que precisamente pues esté validando esta información de la CURP, ¿sale? Entonces, en esta parte, pues nosotros ya tendremos que hacer esa función que me va a transformar estos 4 insumos de nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y estado de registro, ¿en qué? En mi CURP, ¿sale? Y precisamente, así de, ya se está acabando mi pila, de la computadora, precisamente, de tarea, van a hacer ese algoritmo, ¿sale? De cómo calcular la CURP. Y no se preocupen, no deben de hacerlo en algún lenguaje. Si quieren hacerlo en algún lenguaje, pueden hacerlo si quieren en C, en C++, en Java, en algún lenguaje que se les facilite, si gustan, pueden hacerlo. Pero también lo pueden hacer nada más de manera escrita, es decir, en lenguaje natural, escribiendo, en este caso numerando paso por paso, y qué tienen que hacer. Tal vez, bueno, primero pedir estos 4 datos, ¿no? Después, tomar, ojo, pueden pedir ustedes son los que van a desarrollar el problema. Pueden pedir en un solo dato el nombre completo o pueden pedir nombres, apellido paterno y apellido materno, ¿sale? Eso es decisión de ustedes. Yo en este caso pediría separado, porque para mí se me facilitaría el procesamiento, ¿no? Entonces ya tengo definido mi variable de apellido paterno o paterno, y de ahí tomo los dos primeros caracteres. Después tomo el primer carácter de materno,
y después tomo el primer carácter de nombre. Y ya después, ya ustedes dirán cómo van a recibir la fecha de nacimiento, ¿no? Ya ustedes irán haciendo, pues, el demás código o escribiendo el demás código. ¿Pueden hacerlo por diagrama de flujo? Sí, también pueden hacerlo por diagrama de flujo, no se preocupen, así como ustedes gusten hacerlo, pero pues sí deben de obtener al final el CURP. Y los dos últimos dígitos, ¿cómo creen que se puedan calcular? ¿Cómo creen que se puedan calcular los dos últimos dígitos? A ver, los que están en Zoom, ¿cómo creen que se puedan calcular los dos últimos dígitos del CURP? Sí, es que ustedes lo están haciendo. ¿No es aleatorio? Es aleatorio, ¿no? Exactamente. Pueden poner, en este caso, si están escribiendo el programa en lenguaje natural, que pues obtenga un número aleatorio del 0 al 99, ¿no? Por ejemplo. O del 0 al 10. O sea, por eso no hay problema. Y si es en C, pues ya pueden utilizar pues precisamente alguna función o la función que nos ayuda a generar números aleatorios. ¿Sale? Y esos dos números o ese pues número de dos dígitos lo van a incluir o lo van a concatenar al final de la cadena. ¿Sale? ¿Dudas con eso? Los que están acá en presencial, ¿no? No, son dos números, ¿no? ¿Y es una letra y un número? Sí, justo en la edad. Ok, entonces así, perdón, yo me quedé con la versión de mí. Ok, entonces una letra y un número. Gracias por la aclaración, no sabía. Ok, gracias. ¿Dudas los que están en Zoom? ¿Qué datos tenemos que considerar, profesor? Es que no hay esa parte bien. ¿Datos de entrada? Ajá. Ok, pues el nombre completo, fecha de nacimiento, el sexo y estado de registro. Ok. Y en la parte del nombre completo les decía que ustedes pueden definir si requieren solamente una cadena de nombre completo o pueden pedir tres, una de nombres, nombre o nombres, otra de apellido paterno y otra de apellido materno. Ya será como cada quien elige. ¿Sale? ¿Para cuándo va a ser la entrega, profesor? La tarea para el jueves. Para el rato. No es cierto, para el jueves. Para el jueves. ¿Va a poner asignación, profe, o...? Sí, ahorita les voy a dar la asignación. Entonces, ¿sí es necesario también hacer el código como el diagrama, profe, o solo el código? No, pueden optar por alguna de las formas en las que podemos hacer algoritmos o expresar algoritmos, ya sea por lenguaje natural. Bueno, de hecho, pues yo manejo 4. Lenguaje natural, pseudocódigo, que es algo entre el lenguaje natural y algún código de lenguaje de programación, diagrama de flujo, o ya lo pueden codificar en algún lenguaje, como C, por ejemplo. Ok, pero puede ser cualquiera de esas opciones, ¿verdad? Cualquiera de esas, sí, nada más una de esas. Ok. Sí, no vayan a hacer todas también, ¿eh? Nada más una. Ok. Sí, gracias. Ajá. No, ¿de qué? Profe, Dime. y si lo hago de manera de lenguaje natural, o sea, por pasos, ¿tiene que ser a mano? ¿Lo puedo hacer en Word o en PDF? Como gusten, recuerden que si lo hacen a mano, le toman foto y lo suben a la plataforma, y si lo hacen en Word o PDF, pues lo suben a la plataforma ya directo. No, por eso no hay problema. Ok, gracias, profe. Nada más recuerden, si es a mano, que sea entendible. Nada más, ¿no? Y ya. Bueno, vamos a seguir en este caso y vamos con la parte de la información. Recordemos en esto que la información, no sé qué hice ya. La información es, en esta parte, un conjunto de datos ordenados que en su contexto van a representar algo, ¿sale? Y aquí hay que retomar esta parte que dice conjunto de datos, es decir, ni se ve bien, perdón, porque se quedó todo rayado.
En esta parte es un conjunto de datos que vamos a tener ordenados precisamente para que se puedan entender y que van a representar algo en nuestro contexto, ¿no? Si yo en este caso les digo, la bicicleta se le ponchó una llanta, ¿no? Ahorita en clase, pues ustedes me van a decir, ¿y qué bicicleta? ¿Y por qué me importa eso a mí, no? ¿Por qué? Pues porque está fuera de contexto. Esa no es una información para ustedes, solo son datos que pues la verdad no sé qué significan y por lo tanto pues no me van a interesar, ¿no? Por eso va tan relacionado los datos que estén ordenados y que tenga un contexto. Si yo les digo nada más, se desinfló la bicicleta, pues ni les voy a entender cómo que se desinfló una bicicleta. ¿Qué tiene? Pues los datos no están ordenados y menos están en contexto. Entonces, para que algo sea información, debe de ser un conjunto de datos ordenados y en el contexto o con el contexto adecuado, ¿sale? Cuando se da una fake news, por ejemplo, es información porque creemos no está en su contexto y muchas veces no es algo real, pero se le denomina información porque podemos confundirnos nosotros como personas y validarla. Es decir, está correcta en el contexto, pero no es ordenada y en este caso menos verídica. Entonces sí lo vamos a manejar como información hasta que sepamos que esa información es falsa. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es una pseudo información. Es información que creíamos verdad y no lo es. ¿Sale? Entonces, nada más aquí retomando lo que comentábamos de cómo vamos a tener nuestra pirámide del conocimiento. En esta parte, pues vamos a tener en la parte de hasta abajo un hecho, algo que esté pasando en nuestro mundo, en nuestro entorno. Es que se volvió a trabar esto, les digo que mi computadora sí se queda sin el loop. Pero tenemos en nuestro mundo, en nuestro contexto, algo que pasa. Y ese hecho va a ser un dato. Ese dato va a estar abstracto, ¿no? No va a tener relación con lo demás. Cuando nosotros conjuntemos varios datos, le demos un orden y le demos ese contexto, se va a transformar en información que ya podamos nosotros procesar. Entonces, podemos tener solo el dato, pero cuando ya está vinculado, relacionado con otros datos, nos va a dar información. Cuando esa información sabemos cómo utilizarla, nos va a dar el conocimiento, ¿no? En este caso, saber cómo utilizarla ya es una información que está organizada. Y después de que sepamos cómo utilizarla, lo que mencionábamos, cuándo utilizarla, va a ser la sabiduría, ¿no? Para entonces tener la información, comprenderla, entenderla, saber cómo utilizarla y cuándo. Por eso es tan importante la ciencia de datos. Y si se fijan, se llama ciencia de datos. No se llama ciencia de información, no se llama ciencia de conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar manejando de manera fundamental, ¿no? En los programas que realicemos son, ya por fin se cambió, ¿verdad? No, bueno. Lo que vamos a manejar de manera fundamental son los datos. Lo único que le vamos a estar dando a la computadora son datos. Y la computadora, a través de los datos que le estemos dando, los va a procesar y nos va a estar dando información. Y ya muchas veces con el Machine Learning, por ejemplo, nos va a estar dando ¿qué? Conocimiento. Porque ya no solo va a estar enlazando esos datos y los va a estar transformando, también los va a estar manejando para que sepamos el cómo utilizarlos. Y muchas veces ya a través también de la Big Data nos va a estar diciendo cuándo utilizarlos. Si ustedes se fijan, podemos estar hablando, y les pongo el ejemplo, ¿no? De yo necesito un microondas, ¿no? Y yo se los comento a ustedes o con amigos en una plática, ni siquiera lo he buscado en Google o en Mercado Libre o en Amazon. Y a las 2 horas, 3 horas estoy en mis redes sociales y me empiezan a aparecer anuncios de ¿qué? De microondas. ¿Y eso por qué es? Porque ya sabe a través de la Big Data, a través del Machine Learning, qué estamos buscando, qué es nuestro interés. Y entonces las empresas ya saben cómo y cuándo hacernos publicidad. Y obviamente por eso también cobran.
pero es precisamente toda esa parte de la pirámide del conocimiento y cómo a partir de datos, yo digo, necesito un microondas, nada más es un dato aislado, pero a partir de las tendencias que tenemos en buscar tal vez productos, de utilizar ciertas aplicaciones o redes sociales, pues van uniendo todos estos datos, los transforman en información, conocimiento y sabiduría. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? ¿Hasta aquí? ¿No? Ok. ¿Dudas acá en Zoom? ¿Puedo No, ver profe. la imagen? Creo que no se ve, no sé si soy yo nada más. No, gracias. Bueno, de todas formas les subo la presentación, por eso no se preocupen y ya ahorita la subo y la van a poder ver bien, ¿no? Para que, por si se les pixelea, igual es mi red, ¿no? Pero ahí la van a tener, e igual ahorita les subo la tarea, ¿sale? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Comentario? ¿No? Profesor, Bueno, dime. en cuanto, bueno, si hacemos lo que es lo del el código, también hay que hacerlo conforme usted lo pidió de lo de la entrega, con todo No. o nada más el puro. No. No, los ejercicios, sí les pido que tengan su nombre y fecha, ¿no? Los ejercicios que hagan, pero no portada y planteamiento, no, todo eso no, solo es para las prácticas. Ok, gracias. Ok, no, ustedes. Bueno, si es todo, nos vemos el día de mañana, 8:30, porque con ustedes llegué tarde ese día, pero sí, 8:30 nos vemos mañana, ¿sale? Bueno, y con ustedes de Zoom también nos vemos mañana. Espero tener mejor internet y conectarme más rápido, ¿sale? Ok, gracias, profesor. Sí, maestro. Gracias. Hasta luego, profe. No, Hasta luego, gracias a profe. ustedes. Cuídense Gracias, mucho. profe. Hasta luego. Gracias, Hasta profe, nos luego. vemos. Gracias, hasta luego.